Vamos a saludar a nuestros invitados en esta noche. Está Juanito Angulo, diputado del Movimiento al Socialismo, está Richard Rivera, diputado de Creemos, y Guillermo Sehuanes, senador de Comunidad Ciudadana. Muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco mucho para que podamos hablar sobre el tema de vacunas. Vamos a escuchar antes, por favor, lo que decía el ministro de Salud el día de hoy a propósito de las vacunas, y luego entramos ya a pedir los criterios de los asambleístas de los partidos con representación parlamentaria. Escuchamos. Tal vez no contamos con la cantidad suficiente de vacunas, con la totalidad de vacunas en este momento. Pero también es cierto decir que de todas las vacunas que se han asignado, apenas hemos alcanzado a una utilización del 40% si hablamos en términos globales. Y si hablamos solamente de la primera dosis, porque tenemos que guardar la segunda, estamos bordeando el 50%. Vale decir que tenemos la mitad de vacunas para seguir utilizando. ¿No son suficientes? Sí, no son suficientes. Pero tampoco se puede decir que no tenemos estas vacunas para decir que no podemos seguir avanzando en nuestro proceso de inmunización hasta que las autoridades correspondientes podamos encontrar una solución a esta problemática que no es de Bolivia. Una problemática que no es solamente nuestra como país, sino es una crisis mundial. Eso era lo que mencionaba el ministro de Salud a propósito del tema de las vacunas. Comienzo con Guillermo Sehuanes de Comunidad Ciudadana pidiéndole su criterio a propósito de lo que está ocurriendo con el tema de las vacunas. Hemos escuchado la explicación que daba el ministro de Salud. Adelante, por favor, Guillermo. Buenas noches, Jorge, a tu programa Noches de Sin Tregua. Y primero una felicitación a Shirley Quispe por ese nuevo título, y esperamos verla pronto cruzando los cielos de Bolivia, y esperemos verla por allá. La verdad que hay escasez de vacunas, y dice el presidente Arce, porque los países ricos están comprando para sí, y que AUSA ha responsabilizado a los médicos, a las sedes y otros países por deficiencias de la vacuna. Yo creo que aquí hay un doble trasero de información, y una vez más se intenta responsabilizar a otros por una incapacidad e ineficiencia y poca transparencia, diría yo, en la gestión de la vacuna. Primero se culpa a los médicos, dijo, los médicos tienen la culpa de que no haya vacunas. Luego nos ha dicho a la autoridad de salud que las sedes, se les ha dado a las sedes, y ellas tienen la culpa de que no se tengan las vacunas adecuadas. Y ahora que son los países que están comprando muchas vacunas, y que es el imperialismo o el capitalismo que nos está dejando sin vacunas. Todos los países del mundo, yo diría desde los más ricos hasta los más pobres, están pasando por el mismo problema. La diferencia, querido Jorge, es que muchos de ellos se han concentrado hace tiempo en gestionar y planificar la compra urgente de vacunas. El caso y el ejemplo típico es Chile, que ha comprado 38 millones sonantes y contantes. La vacunación se está dando a pasos gigantes en Chile, en Uruguay, ni qué decir en Israel, ni qué decir en Arabia Saudita, en todos los países. Y nosotros, y el gobierno de Bolivia, ha decidido que lo más importante ahora es la persecución política y no el tema de las vacunas. En su mismo plan, estimado Jorge, ellos han planteado poblaciones específicas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y estas son muy concretas. Nos han dicho que nosotros deberíamos vacunar a aproximadamente 180.000 personas de salud, a población con enfermedad de base a 1.300.000 aproximadamente, a población de mayores de 60 años a 1.200.000 aproximadamente, y el resto de la población, casi 4,5 millones, que hacen los 7 millones y fracción que debemos vacunar. Pero ¿qué es lo que está pasando exactamente? Hay tres problemas que yo creo que debemos considerar esta noche, estimado Jorge.
El primero, la disposición y la distribución de las vacunas. El segundo problema, el tema de la rectoría en relación del trabajo con las sedes y las redes de salud municipales. Y en tercer lugar, cómo la población va a ejercer su derecho a la salud, que en este momento se llama vacuna. La información que estamos dando a la población es muy deficiente. Y para terminar esta parte, la distribución de las vacunas y los meses de llegada que planteó el gobierno, decían que en enero llegarían las 20.000 de Sputnik 5 que sí llegaron, ya se han distribuido. Que Sinopharm, que es la China, llegaría en febrero 500.000 y luego en marzo 100.000, que también se han llegado. Pero ahí se dijo que ya Sputnik iba a traer en marzo 1.700.000, igual cantidad en abril, y mayo 1.780.000. No han llegado y no van a llegar en un tiempo perentorio. Esperemos que lleguen en una semana. Yo calculo que en un mes probablemente estén llegando. Y el tema del convenio COVAX con la OPS, OMS, UNICEF y Gavi, se dijo que en marzo iban a llegar 228.000. Ha llegado un stock importante y bueno, se prevé que después en agosto probablemente llegue 4,5 millones de COVAX AstraZeneca. El tema de COVAX Pfizer Biotech, que es la americana alemana, se prevé que en abril llegarían 92.000 vacunas. ¿Qué está pasando? Está pasando que no se nos está hablando con claridad. No podemos generar una cortina de humo con estos discursos. Además, justo una semana antes de las elecciones de gobernadores que quedan pendientes, y que se intente generar, como el discurso del presidente en Tarija, que dice la vacuna no es para todos, sino es una vacuna que es sobre todo para los pobres, es para todos los bolivianos. Todos los bolivianos necesitamos vacuna. Y le queremos decir al ministro de Salud, yo creo que a los colegas del MAS y de Creemos, que todos en conjunto tenemos que construir una voluntad unitaria para hacer del plan de vacunación un éxito como se planteó, terminando en el mes de septiembre. Porque si seguimos al ritmo que estamos teniendo de enero hasta marzo, o sea, febrero y marzo nos empezó a vacunar, más o menos según las cifras del gobierno, estaríamos acabando en 4 o 5 años la vacunación de la población objetivo. Gracias, Guillermo. Juntémonos todos y vayamos adelante en esto de la vacuna. Ok, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Voy a pasarle la voz al diputado Juanito Angulo del Movimiento al Socialismo a propósito de este tema de las vacunas y todo lo que se ha venido hablando en las últimas horas, especialmente respecto a la inmunización y cómo está avanzando esta inmunización en Bolivia. Adelante, por favor, diputado. Gracias, Jorge. Antes saludar, Jorge, buenas noches. Buenas noches, diputado, senador, por supuesto a nuestra audiencia. Primero aclarar, ¿no? Primero, es una prioridad para nuestro gobierno, para nuestro presidente, la salud frente a la pandemia. Desde el momento que asume nuestro presidente, nuestro gobierno, en el mes de noviembre del año pasado, inmediatamente toma las acciones, las gestiones pertinentes, gestiones responsables, eficientes para tener la vacuna. Ha tomado contacto con mecanismo COVAX para que se pueda garantizar más de 5 millones de dosis que el día de ayer confirma esta instancia que Bolivia va a tener estas. Y asimismo también, hace gestiones con Rusia, hace gestiones con China, plasman mediante un convenio pactado, firmado, para que se pueda establecer las vacunas en favor de nuestro Estado plurinacional. En ese aspecto, teniendo ya pactado, teniendo ya concretizado las vacunas, hace pues la planificación, lo que corresponde al segundo aspecto, ¿no? La planificación de manera coordinada con los gobiernos departamentales, con los gobiernos locales, para que de esta manera, de manera conjunta, se pueda llevar a cabo las vacunas, empezando ya desde el plan a partir de este mes, terminando hasta agosto y los rezagados hasta septiembre. Eso era la planificación, pero en torno a los convenios, a las gestiones que realizó nuestro presidente, ¿no? Pero hoy vemos que ahí no es por la incapacidad, por la irresponsabilidad,
es por otras instancias que escapan totalmente, ¿no?, de nuestro Estado plurinacional. Y asimismo también se ha implementado un marco normativo, ¿no?, la ley de emergencia sanitaria, para garantizar, para mejorar, para que haya eficiencia, para que haya una acción rápida, oportuna por parte de las instancias, principalmente por parte del gobierno central, obviamente coordinando con los gobiernos locales, gobiernos municipales, y de esta manera se puede llevar a cabo con eficiencia una respuesta ante la población, tomando en cuenta la salud. Es un derecho fundamental tal cual establece nuestra Constitución Política del Estado, y como también tomando en cuenta la salud, en ningún momento se puede suspender, y mucho menos cuando estamos en emergencia, cuando estamos en estos momentos con COVID-19. En ese aspecto también estas normativas no se puede aplicar, porque hay una mala interpretación, lamentablemente, ¿no?, cuando manifiestan de que esta norma restringe algunos derechos de los trabajadores del sector de salud, cuando en el fondo no restringe, más al contrario garantiza. Y por otro lado, Jorge, colegas, diputado, senador, es un tema mundial, ¿no?, el tema de la vacuna. Entendemos que hay alta demanda, y entendemos hay poca producción. Hay muchos países que están solicitando, y también a muchos países, no es solamente a Bolivia, ¿no?, a muchos países, los que están proveyendo, los que están generando estas vacunas, estos insumos, instrumentos médicos que son muy importantes en este momento, no están cumpliendo. Y por supuesto también se ha establecido, ¿no?, los que tienen mayor oportunidad en este momento, obviamente son los países grandes, los países desarrollados, los países que, bueno, tienen, posiblemente hayan solicitado más antes, pero también tiene que ver la comprensibilidad y la consideración pertinente, ¿no? Nuestro gobierno en estos 5 meses se ha garantizado con las 15 millones de las vacunas. No solamente las vacunas, insumos, medicamentos, insumos que no pudieron traer el año pasado desde China y entre otros países, hicimos llegar, y de esta manera, bueno, se garantiza. Entonces yo considero que acá la salud, la vacuna no se puede politizar. Debemos unir fuerzas, ¿no?, para pronunciarnos como bolivianos, para que de una vez se cumplan los convenios que ha firmado nuestro gobierno, para que de esta manera se pueda garantizar la vacuna correspondiente al pueblo boliviano. Ok, muchísimas gracias, diputado Angulo. Le voy a pasar la palabra al diputado Richard Rivera, diputado de Creemos. ¿Cuál es la visión de Creemos respecto al tema de las vacunas? ¿Cómo evalúan, cómo han analizado el tema de las vacunas desde la bancada de Creemos? ¿Cómo está, querido Jorge? Muy buenas noches. Preocupado, es lamentable lo que estamos viviendo en el país, porque veámoslo desde 2 puntos de vista. Uno, lo que transmite el presidente Luis Arce Catacora, y por otro lado lo que está viviendo la población. ¿Qué transmite Luis Arce Catacora? En un afán de hacer campaña política, entra en una de las violaciones a uno de los artículos muy importantes de la Constitución Política del Estado, que es la discriminación, y eso lo hizo el día de ayer en Tarija, cuando dijo que la vacuna era para ciertos sectores de bolivianos, cuando esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país ataca a todos los sectores y no mide ningún tipo de sociedad, simplemente nos está atacando al mundo entero, y no puede el presidente transmitir esta inseguridad de que las vacunas van a llegar solo para algunos sectores. Es lamentable la actitud que está teniendo el señor Luis Arce Catacora para con los bolivianos, con algo tan sensible como es la salud. Y por otro lado, la población está desesperada. Entendemos y sabemos, somos conocedores de que Bolivia sufre mucho la carencia en cuanto a infraestructura, y no estamos preparados para un oleaje de la pandemia. Esa es una realidad que estamos teniendo, y el gobierno tampoco está cumpliendo con esto porque no hay una prevención. El fin de semana estuvimos nosotros en una de las fronteras que comunica al distrito 11 del municipio de San Ignacio de Velasco con Villavela, la Santísima Trinidad del Brasil, y era lamentable. La máxima autoridad de la frontera no sabía siquiera el decreto supremo de que se tenía que cerrar la frontera. Pasaban vehículos
a toda hora, mientras que nosotros estábamos haciendo una visita y veíamos de manera lamentable de que la máxima autoridad de la frontera boliviana no tenía conocimiento del decreto, no habían llegado ni siquiera pruebas, mucho menos vacunas. Entonces hay una preocupación muy fuerte. Hoy tuvimos a un numeroso grupo de ciudadanos de la tercera edad que estaban exigiendo la vacunación. Entonces vemos que tenemos un porcentaje mínimo de vacunación, y esto de verdad que alerta a todos los bolivianos, alerta a todo el mundo, y queremos de verdad que de una vez empecemos a trabajar por los bolivianos y que exista el diálogo, porque colegas del movimiento al socialismo hablan de un diálogo, pero el diálogo es entre dos y ellos toman acciones y no hacen diálogo con nadie. Nos gustaría que realmente entremos en diálogo, me gustaría que realmente Bolivia empiece a andar en una reactivación no solamente económica, que la necesitamos, pero una reactivación social que es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a propósito de lo que mencionaban, lo que dijo el presidente Arce a propósito del tema de las vacunas. Hay mucho por coordinar, lo económico, el tema de la salud, y hemos mandado vacunas para el pueblo, para los médicos, no para las familias de los ricos, no para la oligarquía tarijeña. Y nosotros seguiremos apoyando al pueblo tarijeño en resolver el problema de salud. Hay mucho por hacer, hay muchas necesidades. Bueno, eso es lo que decía el presidente, pero además en la Asamblea Legislativa también hoy se ha hablado de la posibilidad de que por lo menos algunos legisladores del movimiento al socialismo están pensando en la vacuna cubana. Vamos a ver. Yo he agarrado 2 veces COVID y me he sanado con medicina tradicional. Entonces funciona la medicina tradicional y yo creo que hay que trabajar también bajo ese mecanismo. Es una alternativa paralela a la vacunación del COVID, ¿no? En el tema de las vacunas, manifestó que el Ministerio de Salud debería tramitar la compra de la vacuna cubana denominada Soberana. Si es que estuvieran bajo los parámetros estándares de salud que están a nivel mundial y hay la efectividad, de alguna manera, ¿por qué no? Se tendría que hacer las gestiones para que pueda ingresar acá a Bolivia y distribuirse a todos los bolivianos y bolivianas. Yo creo que nuestros ministros de salud tienen que entonces empezar a trabajar para ver los mecanismos cómo poder traer esas vacunas cubanas acá a Bolivia, ¿no? Opositores no tienen información de esa vacuna. Justamente hemos pedido unos informes para ver si existe la posibilidad o cuál es la calidad de estas vacunas. No conocemos cuáles son las vacunas, cómo es la calidad, en qué consisten, si hay la cantidad necesaria. No sabemos nada, hemos pedido los informes necesarios y en ese sentido, una vez conociendo toda esa información, daremos un criterio más responsable. Piden extremar esfuerzos para adquirir vacunas más garantizadas. Bueno, voy a pedirles a nuestros invitados que podamos ser un poquito más breves en la administración del tiempo, por favor, porque en televisión cuando nos alargamos mucho se nos va acortando el tiempo como para poder avanzar en la formulación de preguntas y, claro, escuchar también las posiciones de cada uno de los partidos con representación parlamentaria. Vuelvo a la ronda inicial. Don Guillermo Sehuane, senador de Comunidad Ciudadana, ¿qué opinión le merece el tema de la posibilidad de que se vea hacia Cuba pedir información para la vacuna cubana? ¿En qué anda aquello? De verdad que hay muy poca información, pero no sé cómo lo evalúan ustedes. No nos vamos a oponer a ninguna vacuna que reúna los estándares que plantea OPS, OMS y todas las instancias internacionales al respecto. Pues que pasen los diferentes fases y estadios de la investigación y evaluaremos si la importancia de esa vacuna. Tengo entendido que hasta este momento no ha entrado a la fase 3 esa vacuna, entonces está recién empezando en los primeros estadios de la discusión y del análisis de lo que debe ser esta vacuna. Pues bienvenida sea una vacuna de la China, de Cuba, de donde sea posible, y si podríamos hacerla en Bolivia también, que sería interesante. En el Brasil también están produciendo.
pero no han llegado, no han sido certificadas. Es más, ninguna vacuna tiene la autorización, digamos, mundial de la FDA para vender. Son decisiones que han tomado los gobiernos, pero estas vacunas que estamos comprando han pasado las 3 fases mínimas que recomienda las instancias pertinentes. Por consiguiente, esta vacuna cubana, si viene, pues que nos convenza sobre aquello. Mientras tanto, es hablar de temas subjetivos, no está aprobada, no ha pasado los estudios necesarios y esperamos que los laboratorios cubanos sigan trabajando y les deseamos éxitos en aquello. Lo que nos preocupa es lo otro, el ejercicio del derecho de los bolivianos para tener la vacuna. ¿Cómo es posible que nuestras autoridades estén queriendo poner cortapisos y quieran decir que algunos sí y otros no? Esto es el ejercicio de todos los bolivianos, tenemos derecho. Obviamente hay que considerar primero, pues hemos dicho, al personal de salud, a los que tienen comorbilidad, a los ancianos o mayores, a los de la tercera edad, para posteriormente la población aparentemente sana. Pero todos los bolivianos, y el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la población y dar las vacunas necesarias. Está pues claro que aquí ha habido un problema. Nadie dice que no ha habido una negociación con los amigos rusos, con los amigos chinos y con el COVAX que empezó en el periodo de la presidenta Áñez y terminó con el periodo del presidente Arce, esa negociación. Son 36 millones de donación que va a hacer el COVAX a Bolivia. Tiene sus mecanismos y tiene sus procedimientos a través de lo que se llama el Fondo Rotatorio de Vacunas de OPS-OMS. Y esperemos que llegue, porque conocemos de la seriedad de esas instituciones. El otro tema es que no está claro si hemos pagado totalmente las vacunas a los rusos y a los chinos, etcétera, para que estén presentes esas vacunas ya, porque cuando se paga como ha hecho Chile, hay cláusulas específicas de los tiempos y hay compromisos para entregar las vacunas pertinentes. Creo que aquí ha habido una buena voluntad, una buena negociación, una firma de intenciones, pero no se ha actualizado aquello porque no es posible que estén fallando las vacunas. ¿Qué es lo que está pasando? Como Europa tiene también problemas de vacunas, me han comentado que el precio de las vacunas Sputnik 5 se han duplicado. También el problema con la AstraZeneca, que ha producido problemas en Gran Bretaña y en Europa. Las que tienen que venir acá vienen de la India y se están desviando a otros lados. Pero bueno, eso depende de la negociación que haya hecho cada gobierno para tener las vacunas pertinentes. Y creo que ahí tenemos una falla. Pero lo que más me preocupa es lo que nuestro presidente, la primera autoridad del país, le está diciendo al país. Para algunos sí, para otros no. Y creo que eso no es posible. Esto es para todos y todos en conjunto debemos hacer que lleguen. Y que lleguen sobre todo a los lugares de mayor población y a los lugares en este momento que tienen los problemas como son las fronteras, sobre todo con el Brasil. Pero que llegue a todo lado, que llegue, por favor, que llegue la vacuna. Okay, muchísimas gracias, senador. Diputado Angulo, ¿qué información tienen? Bueno, el problema de la falta de vacunas es un problema mundial, eso está absolutamente claro. Una vacuna no solamente es un componente, son varios componentes, y lo que en el mundo entero está ocurriendo, eso es lo que el día de ayer hablábamos con algunos expertos, es que para cada vacuna son varios componentes, son varios insumos y hay escasez de muchos de estos. La producción se está viendo complicada, pero ¿qué información tienen ustedes como bancada del MAS respecto, por ejemplo, a los envíos de la Sputnik V? ¿Cuándo se harían? ¿Cómo se harían? ¿En qué cantidades se harían? ¿Se ha podido avanzar algo de aquello? ¿Les han proporcionado alguna información adicional sobre esto? Bueno, Jorge, primero, antes, ¿no? Las negociaciones que ha concretizado nuestro gobierno con China, con Rusia, no ha sido con Yaniñez, ¿no? De inicio, sino Yaniñez no tenía ningún vínculo a nivel internacional con Rusia ni con China, ¿no? O sea, no hizo ninguna gestión. Esa es la gran diferencia. Si Yaniñez hubiera hecho alguna gestión por el tema de vacuna, como Chile hizo en su momento, ¿no? Entiendo que el Chile ya hizo sus reservas, incluso en el mes de agosto. Entonces, por eso es que se ha garantizado para Chile las vacunas correspondientes. Si hubiera hecho con anticipación, ya habríamos tenido las vacunas. Entonces, ese es el perjuicio que ha ocasionado durante el año pasado, precisamente cuando ellos gobernaron. El tema de la vacuna, como con
con Rusia, entendemos que, de acuerdo al informe que nos han indicado, van a llegar los siguientes días, ¿no? Van a llegar los siguientes días, porque tenemos ya el convenio, tiene que cumplir. Efectivamente, ¿no? Ahorita hay oferta y demanda, ¿no? Cuando una oferta con más costos, entonces a las empresas, a los países que producen estos instrumentos médicos, bueno, pues les conviene a ellos. Y por otra parte, Jorge, nuestro presidente se refiere, ¿no?, casualmente, ¿no?, al grupo que corresponde a Estados Unidos, ¿no?, sus países aliados, como Reino Unido, como Israel, como Francia. O sea, a ellos les está proveyendo la vacuna. ¿Y por qué a nosotros? Pues tomando en cuenta todavía tenemos convenios firmados, ¿por qué no se está cumpliendo? Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Ahí se establece que hay un efecto de egoísmo, individualismo hacia los países subdesarrollados, no solamente Bolivia, varios países, ¿no?, como Perú, el mismo Paraguay, entre otros países de América Latina, que no están respondiendo y de la misma manera están pasando como hoy nosotros estamos pasando. Incluso otros países recién están solicitando las vacunas, la compra de las vacunas. Entonces son aspectos que decía, ¿no?, colegas, ¿no?, en derecho uno de los principios importantes es la igualdad, la equidad, y eso lamentablemente no se está cumpliendo, no se está aplicando, y ante eso nosotros como bolivianos y obviamente como latinos nos corresponde pronunciarnos. ¿Por qué no está llegando a nosotros, a los latinos? ¿Y por qué otros países, los que responden al grupo de Estados Unidos, se benefician directamente? Esa es la pregunta, la diferencia que hoy se está notando, ¿no? En ese aspecto, nuestro presidente y otras autoridades de nuestro gobierno, bueno, se han pronunciado. Entonces esperamos, ¿no?, la gestión. Nosotros también estamos exigiendo desde la Asamblea al ministro, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que puedan cumplir, que se puede agilizar, pero desde luego nos indican que este fin de semana, esperamos que sea, porque no está concretizado, que están haciendo todos los mecanismos necesarios para que Sputnik 5 pueda llegar en lotes, ¿no?, en lotes, y de esta manera, bueno, distribuir. Y por otro lado también se ha visto, ¿no?, algunas falencias por parte de los gobiernos departamentales, porque el gobierno coordina con los sedes departamentales y muchos sedes no están acompañando, incluido algunos gobiernos municipales, en la distribución, en la administración y en la vacunación correspondiente. Muy bien, muchísimas gracias, diputado. Voy con el diputado Richard Rivera de Creemos, a propósito de todo esto que hemos estado conversando, de todo esto que hemos estado hablando sobre el tema de las vacunas. El MAS identifica también problemas y no solamente el MAS, sino también el gobierno, problemas en la ejecución del plan en algunos sedes y también en algunas alcaldías. Richard, lo escuchamos. Bueno, lamentable lo que dice el colega del Movimiento del Socialismo, porque al final los culpables son los municipios, las gobernaciones, los culpables son los países de primer mundo, las potencias mundiales, y el capitalismo, que son los que están llevando a que no tengamos vacunas en Bolivia. Por el amor de Dios, es necesario, querido colega, que ya no nos burlemos de la inteligencia de los bolivianos. Es necesario de que tomemos conciencia de que aquí no se están haciendo las gestiones correspondientes, y Bolivia entera está preocupada por esta situación. Claro ejemplo, ya que hablamos de comparaciones, porque comparan el gobierno de Luis Arce Catacora con el gobierno de Yanine, y entremos en comparaciones. Chile ya vacunó en la primera dosis a 7 millones de habitantes, y 4 millones de habitantes en Chile ya tienen la segunda dosis. O sea, es alarmante cómo la diferencia abismal en eficiencia de un país vecino con nosotros los bolivianos. Tienen vacunado ya entre el 30 y el 40% de su población, mientras que nosotros estamos con el 1.3%. Aquí la realidad es que Luis Arce Catacora, con el gobierno del Movimiento del Socialismo, han tomado otras prioridades muy por encima de lo que es la salud, la emergencia sanitaria, como es este caso montado de golpe de Estado. Y bueno, teníamos la esperanza los bolivianos cuando estuvo en México,
de que realmente hayan convenios importantes para ver el tema de la emergencia sanitaria, o al menos eso estuvimos viendo en la noticia, que esa era una de las prioridades del viaje a México. ¿Ya? Y también había la ilusión de que esos aviones, esos 36 aviones que habían llegado al aeropuerto de Chimoré, estén trayendo vacunas. Y así podemos hablar de un montón de cosas que lamentablemente dejan en un momento de shock a los bolivianos, porque no tenemos una respuesta, solamente tenemos excusas, solamente tenemos la opción de poder buscar culpables del por qué no tenemos vacunas, y es necesario que nos den una solución a los bolivianos, porque estamos en una emergencia que afecta a todos y a cada uno de nosotros. Bien, muchísimas gracias, les agradezco a los tres por haber participado de este momento en el que hemos hablado de vacunas, de este espacio. Hemos tenido a Juanito Angulo del Movimiento al Socialismo, a Richard Rivera de Creemos y a Guillermo Seoane de Comunidad Ciudadana. A los tres, muchísimas gracias, de verdad, les mando un abrazo a cada uno de ustedes y gracias por estar y participar en Noches sin Tregua. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches.